Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, buenas noches y gracias por visitar nuestro teatro de la historia. Un teatro diferente, un teatro como no han visto nunca antes, un teatro donde las historias se cuentan entre bambalinas. Un héroe no es más valiente que un hombre normal, pero es más valiente 5 minutos más. Ralph Waldo Emerson. Buenas noches y bienvenidos bambalinos a la historia entre bambalinas. Y a los que aún no sois bambalinos, os invito a suscribiros al canal, a que activéis la campanita para no perderos el estreno de cada lunes y la compartáis también en vuestras redes sociales. En este canal, a diferencia de otros canales de historia, nos encanta rebuscar entre las bambalinas de la historia, adentrarnos en esas historias menos conocidas, pero igual o incluso más fascinantes. Así que si te gusta la historia, no lo dudes. Suscríbete y súmate a la familia bambalina. En el episodio de esta noche viajamos a los inicios del siglo XIX, cuando Napoleón y sus ejércitos se desplegaron por Europa con la única intención de conquistarla y convertirla en un solo imperio, y España no se libró del insaciable apetito conquistador del Bonaparte. Y en esa ocupación francesa de España hubo dos revueltas que destacaron por encima del resto: el levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid y los sitios de Zaragoza de 1808 y 1809. Y de este segundo levantamiento, los sitios de Zaragoza, es del que vamos a hablar esta noche. Pero curiosamente, gesta tan sublime no es ni tan solo motivo de día festivo o celebración en la propia Zaragoza. Un dato francamente curioso, teniendo en cuenta que forma parte de la historia de la ciudad. Solo el callejero, algunas edificaciones y el impagable trabajo de la Asociación Cultural de los Sitios, como los actos que realizan cada 1 de noviembre, en el que celebran actividades y recorren con amigos y simpatizantes varios de los lugares de la ciudad y alrededores más significativos del asedio francés, con el único objetivo de mantener el recuerdo de aquellos meses de 1808 y 1809, son las únicas voces que rescatan del olvido esos episodios. Y siempre digo que olvidar nuestra historia es olvidar de dónde venimos y quiénes somos. Y tanto si vivís en Zaragoza como si pensáis visitarla y os interesa conocer más en profundidad la labor de esta asociación y de todo lo referente a los sitios de Zaragoza, en la descripción del vídeo os he dejado el enlace de su página web. Yo os he dicho que es francamente curioso este desinterés por parte de las autoridades hacia estos acontecimientos históricos de su propia ciudad, porque los sitios de Zaragoza no fue algo baladí, una reyerta callejera entre unos cuantos franceses chalados y otros tantos zaragozanos más chalados que apenas duró un rato. Los hechos que se sucedieron durante aquellos meses de 1808 y 1809 fue una gesta épica, una batalla sin igual entre el más poderoso ejército de la época y una ciudad apenas guarecida por tropas, pero con unos ciudadanos que, sin importar edad, sexo, ocupación o clase social, se convirtieron en el ejército más feroz, aguerrido y casi imbatible al que se habían enfrentado hasta entonces las tropas napoleónicas. Y os doy mi palabra que no ha sido fácil, pero nada fácil, encontrar información más allá de la web de la asociación, aunque rebuscando e indagando acabas hallando más datos. Pero repito, para ser como fue algo absolutamente sublime, y lo vais a comprobar esta noche, la historia o la desmemoria, lo desconozco, lo han enterrado en el olvido. Pero afortunadamente está la historia entre bambalinas para rescatar esos episodios de nuestra historia. Y es lo que vamos a hacer esta noche, rescatar del baúl de la historia los sitios de Zaragoza, la heroica gesta de un pueblo, porque durante aquellos meses los zaragozanos ofrecieron una resistencia heroica contra la invasión de las tropas
napoleónicas. Los dos terribles asedios convirtieron la ciudad en un campo de batalla y todavía se pueden observar sus huellas en la Zaragoza del siglo XXI. Conozcamos, pues, qué ocurrió y por qué ocurrió aquel feroz y despiadado asedio a la ciudad de Zaragoza por parte de las tropas napoleónicas y cómo sus habitantes defendieron con una valentía y un pundonor que para sí hubiesen querido, ojo, los soldados de Napoleón, aquella ciudad que era su ciudad y que no tenían intención de rendirla sin batallar hasta el final y hasta las últimas consecuencias contra el enemigo francés. Empecemos por situarnos en el contexto histórico. Estamos en el año 1807. Napoleón Bonaparte dominaba toda Europa y había decretado el bloqueo comercial contra Inglaterra, el único país que aún le plantaba cara. Pues bien, ante la desobediencia de Portugal, tradicional aliado de los ingleses, el francés decide invadir el país, contando con el apoyo del gobierno español de la época, que permitió a los soldados franceses cruzar España, aunque el verdadero propósito de Napoleón era ocupar y dominar también nuestro país. El 18 de octubre de 1807 entran en nuestro territorio las primeras tropas y, como era de esperar, actúan como fuerzas de ocupación y no como aliados, comportándose con soberbia y ganándose así la enemistad y el desprecio del pueblo español. Al mismo tiempo, la familia real española es obligada a marchar a Bayona, en el sur de Francia. Una vez allí, Fernando VII abdica en favor de Napoleón, que nombra como monarca del Reino de España a su hermano José Bonaparte, que pasaría a la historia con el mote de Pepe Botella, supuestamente por su adicción al alcohol, aunque no era cierto, como tampoco lo era su afición al juego, solo que sus decretos en cuanto al juego de naipes y la desgravación de licores y aguardientes llevó al pueblo español a considerar que era un alcohólico y un jugador compulsivo. Pero bueno, también le llamaron el rey Plazuelas por la cantidad de plazas que abrió en la capital a costa de derribar iglesias y conventos. Y es que a la hora de poner motes, los españoles somos únicos. En aquellos momentos de ocupación francesa, el ejército español solo contaba con 86.000 soldados, algunos de ellos luchando en Dinamarca junto al aliado francés, fuerzas insuficientes para hacer frente al ejército galo. Por esa razón fue el pueblo el que tomó el protagonismo de la lucha, que comenzó el 2 de mayo de 1808 en Madrid, con violentos combates callejeros duramente reprimidos por las tropas francesas, lo que provocó que la rebelión se extendiera rápidamente por toda España, siguiendo el llamamiento del que entonces era el alcalde de Móstoles, Andrés Diego Torrejón García. En cada ciudad se forma una junta encargada de dirigir la resistencia y los franceses se dan cuenta de que lo que en un principio se aventuraba como una invasión relativamente fácil iba a convertirse en una batalla fatigosa y pertinaz, con nuevas formas de hacer la guerra en las que el pueblo llevó la batuta, organizándose en guerrillas, sitios y combates urbanos que, combinados con las tradicionales batallas en campo abierto, dieron lugar a los reveses en Bailén y el Bruc, primeras derrotas de importancia sufridas por las tropas francesas en más de 10 años de guerras en toda Europa. Nos ubicamos ahora en las semanas previas al primer sitio. La Zaragoza de 1808 era una ciudad hermosa y próspera, con una población de unos 55.000 habitantes, entre ellos una minoría burguesa muy asentada. Una ciudad con 8 puertas y calles pequeñas e intrincadas que durante los sitios se convertirán en ratoneras para las tropas francesas. Una ciudad con 2 iglesias catedralicias, la SEO y la Basílica del Pilar, la joya de los zaragozanos, y con 40 monasterios y conventos. También tenía su universidad y la Academia de Artes y Oficios de San Luis y 2 periódicos, pero el tesoro de aquella ciudad, sin duda, era su gente, muy buena gente, dedicada a la agricultura, a la ganadería, al pastoreo, al comercio, a la artesanía. Y entre esos ciudadanos de esa Zaragoza de 1808, una pequeña colonia francesa de unos 7 u 8.000 miembros convivía pacíficamente y en total cordialidad con sus vecinos. Una ciudad cuya población, el 80%, era analfabeta, pero no por ello se privaban de tener ciertas comodidades y privilegios.
Pero aquella Zaragoza de 1808 era poco defendible. Ubicada en un pequeño casco urbano, sus muros consistían en casas con huertos y en las tapias de los grandes conventos y cuarteles, pero carente casi por completo de murallas y fortificaciones, si exceptuamos el viejo castillo de la Aljafería, con su gran polvorín, sus 80 cañones y sus 25.000 fusiles, y la guarnición militar de unos 800 efectivos. En cualquier caso, fuerzas insuficientes y que para un ejército medianamente bien armado sería una ciudad relativamente fácil de conquistar. Claro está que ningún zaragozano podía imaginar lo que iba a ocurrir unas semanas más tarde. Entonces comienzan a llegar noticias del levantamiento en Madrid, de las duras represalias, de los más de 1000 fusilados, y se empieza a preparar la revuelta popular por iniciativa de algunos notables de la ciudad y de agricultores destacados. Pero el capitán general se niega a entregarles las armas, lo que provoca su detención y encarcelamiento. Pocos días después de aquel incidente, llega a Zaragoza el brigadier José de Rebolledo Palafox, noble de 33 años que había estado con el rey Fernando VII en Bayona, y lo nombran nuevo capitán general. Escoltado por labradores armados, al mando de los cuales estaban Jorge Ibor, más conocido como el tío Jorge, que era del barrio del Arrabal, un hombre de Alpargate Cachirulo, dispuesto a levantar a sus paisanos contra la invasión francesa, y también por Mariano Cerezo, del barrio de San Pablo, entran triunfantes en la ciudad. De inmediato, Palafox empieza a organizar la defensa, decreta la movilización, organiza unidades y fortificaciones, reúne provisiones y municiones y dicta proclamas que consiguen extender la rebelión por todo el Valle del Ebro. Cada zaragozano convierte su casa en un fortín. Conventos y monasterios también se convierten en fortines. Por todas las calles se ven trincheras y empalizadas. Palafox también accede a entregar armas a la población. Un total de 5.000 fusiles fueron entregados a la población civil. El 15 de junio, en las puertas de la ciudad, los franceses exigen la rendición de la plaza, a lo que se niegan los zaragozanos, y ante esa respuesta preparan un ataque. Pero la ciudad no estaba bien preparada. No se habían despejado los campos de tiro, todo el sur de la ciudad era un inmenso olivar, y no se ocuparon los monasterios de extramuros ni se prepararon líneas de retardo en las huertas, acequias y lindes. En cuanto al despliegue de fuerzas en las murallas, estaba mal organizado y era prácticamente espontáneo. Tras algunos escarceos en el barrio de Casablanca y en los puentes del Canal Imperial, las tropas francesas deciden lanzar un gran asalto simultáneo en 3 puntos de la ciudad. Unos 10.500 hombres toman posiciones en las 3 lomas que dominan Zaragoza y sitúan 38 cañones de grueso calibre. Los generales franceses, convencidos de que aquella batalla no se prolongará en exceso, que la ciudad se rendirá rápidamente en pocas horas o pocos días a lo sumo, se disponen para el ataque. Un regimiento de caballería polaco lanza el primer ataque contra Zaragoza. Una embestida tremenda contra algunas de las puertas y reductos zaragozanos, pero se encuentran con salvas de artillería y salvas de fusilería. Militares y civiles empiezan a repeler las cargas de la caballería polaca. Los polacos no dan crédito a lo que está ocurriendo. Hombres, mujeres y hasta ancianos y niños disparando y repeliendo los ataques de la bien organizada y disciplinada caballería polaca. La batalla también se libra en el cuartel de caballería del Portillo, donde por 2 veces son rechazados en los mismos pasillos y salas gracias al valor y al coraje del sacerdote Santiago Sas, párroco de San Pablo, que estaba al frente de 2 compañías de escopeteros de su barrio. El segundo punto de aquel ataque fue la zona de Santa Engracia, que al poco queda desguarnecida ante el desorden de los defensores, lo que permite la entrada de la caballería polaca, que penetra hasta la puerta del Portillo, pero se encuentran con una reacción de los zaragozanos con la que no contaban, que los expulsan lanzando tejas y ladrillos y acuchillando a los caballos.
y el agricultor José Zamoray, con arrojo y bravura, impide que la infantería francesa ocupe la puerta. Y el tercer punto de aquel ataque fue la Puerta del Carmen, por donde no consiguen penetrar. En la conocida como la Batalla de las Heras, el coronel de caballería, Mariano Renovales, lanza 2 contraataques junto al río Huerva, haciendo retroceder a las avanzadillas enemigas, que abandonan 5 cañones y 4 banderas. En la ciudad, en los primeros combates en las murallas, Palafox abandona la plaza para ir en busca de ayuda y delega el mando en Vicente Bustamante, lugarteniente del rey de Aragón. Los franceses se reorganizan y lanzan nuevos ataques contra la Puerta del Portillo, donde nuevamente son rechazados en los pasillos del cuartel de caballería, en la Puerta del Carmen, donde logran ocupar temporalmente algunas casas, y también en la Aljafería y en Santa Engracia, donde una vez más penetran los lanceros polacos, aunque finalmente son rechazados en todos los puntos gracias al entusiasmo popular y a la llegada de los 1.100 hombres venidos desde San Gregorio con el coronel Marco del Pont. Al final de la jornada, las tropas francesas montan su campamento en lo que ahora es la carretera de Logroño. De los 6.000 hombres, sus bajas suman 700 muertos. Por parte de los defensores, 300 zaragozanos pierden la vida ese día. Con los ánimos exaltados, creen convencidos que podrán derrotar a los invasores y Palafox envía fuerzas para intentar atacar la retaguardia de los franceses. Pero aquello fue un absoluto fracaso y una derrota estrepitosa. De regreso a Zaragoza, deciden resistir a toda costa. Y no es que Napoleón hubiese enviado a sus mejores hombres, no eran las tropas más eficaces que digamos. En los tiempos del Imperio Romano se habrían llamado tropas auxiliares y las que cercaban Zaragoza eran casi todas de origen polaco. A lo largo de la segunda quincena de junio, tanto franceses como zaragozanos acumulan medios y se organizan para la lucha, sin que por ello cesen los combates, pero una y otra vez los franceses son repelidos. Los zaragozanos hacen acopio de tejas, ladrillos y piedras para emplearlos como armas. Fabrican municiones a partir de toda clase de metales, especialmente de las rejas de las casas, y montan barricadas en los accesos y las calles. Al frente de este despliegue, Lorenzo Calvo de Rozas, intendente general del ejército, corregidor y juez de la policía, que organizó la defensa de Zaragoza desde el 15 de junio hasta el 24 de ese mismo mes, día que llegó a la ciudad el marqués de Lazán. Napoleón, ante el temor de que la rebelión zaragozana se extienda por toda España, ordena a sus generales ocupar la ciudad. A finales del mes de junio, las tropas francesas, comandadas por el general Verdier, están listas para lanzar un nuevo ataque. El día 21, en su intento por cortar las líneas de abastecimiento enemigas, Palafox es derrotado en Épila. El 28 de junio estalla el polvorín de la Aljafería, destruyendo casi por completo el barrio de la Magdalena. La madrugada del 1 de julio, Napoleón ordena a sus generales que inicien el cañoneo, un gran ataque de artillería sobre Zaragoza. Las salvas son terribles, estrepitosas. Sobre Zaragoza caen más de 1.200 obuses, abriendo brechas en los muros de la Aljafería y en la zona de la Puerta del Portillo, después de toda una noche de bombardeo incesante. Los franceses buscaban con ese brutal ataque que se resienta el ánimo de los zaragozanos. Por suerte, Palafox regresa a Zaragoza y con él trae 1.300 hombres de refuerzo. El 2 de julio se produce el ataque sobre Puerta de Sancho, que es repelido por Renovales, sobre los agustinos, donde Sas una vez más les hace retroceder, y en la Puerta del Portillo, donde mueren gran número de defensores. Las posiciones solo son tomadas por los franceses cuando cae el último defensor. Es 2 de julio de 1808 y estamos en la Puerta del Portillo.
Allí, una batería de cañones españoles intenta defenderse a duras penas. Los defensores van cayendo uno a uno. En cada cañón podía haber hasta 7 u 8 defensores. En uno de esos cañones, recién cargado, habían caído todos. Y es cuando aparece la figura de Agustina Zaragoza Domènech, una joven de 22 años, nacida en Cataluña, y que había llegado a la ciudad acompañando a su marido militar. Y hasta allí le había llevado el destino, hasta una puerta donde habían caído todos los defensores. El último artillero se encontraba agonizante con la mecha encendida en la mano. Agustina, sin pensarlo, recoge la mecha, prende el cañón y lanza el disparo contra la caballería polaca, que no dan crédito a lo que acaba de ocurrir. La actuación de Agustina permite que lleguen nuevos defensores a la puerta del portillo y puedan repeler el avance de las tropas polacas. La noticia corre rápidamente por todas las calles de la ciudad y Agustina se convierte en la heroína del momento, entrando en la historia y en la leyenda como Agustina de Aragón. Al mismo tiempo, se registran más ataques en la ciudad, pero todos son rechazados. En el bando francés, los 300 heridos y los 200 muertos de ese día les hace cambiar de táctica y establecen un asedio tradicional. Durante todo el mes de julio, los franceses continúan con el asedio y conquistan algunas plazas, creando una línea de trincheras que se irá acercando a Zaragoza. También consiguen cruzar el Ebro a través de un puente construido en una noche, con lo que establecen un ligero bloqueo en el barrio del Arrabal y saquean los huertos, los molinos y las fábricas que aprovisionan a los sitiados. Los zaragozanos prosiguen con los trabajos de fortificación y talan todos los olivares que rodean Zaragoza y que servían para ocultar el avance francés. El 12 de julio se completa el cerco a la ciudad, quedando aislada, y empieza la escasez de provisiones y de municiones. Entonces se comienza a fabricar pólvora, aprovechando el salitre de las paredes y la mano de obra de las mujeres y los niños. El 19 de julio llegan las primeras noticias de la victoria de Bailén, la primera rendición del ejército francés, y el día 20, Palafox debe reprimir un intento de capitulación para entregarse a los franceses. Muchos de los subversivos son recluidos en prisión. El 1 de agosto, Napoleón envía refuerzos y 15.000 franceses se preparan para el gran asalto. El 2 de agosto se lanza un nuevo ataque sobre Zaragoza, pero vuelve a ser repelido, aunque el bombardeo se prolonga durante 3 días, causando gran pánico en la ciudad e inmensos daños en las murallas. El 4 de agosto, el ataque se produce a través de las brechas de Santa Engracia, Torre del Pino y Puerta del Carmen. Los franceses consiguen ocupar algunas casas en los inicios de las calles Azoque y Santa Engracia, pero son detenidos por las piezas ligeras enfiladas en el otro extremo. De acuerdo a las reglas de la guerra, el general Verdier exige la rendición una vez dentro de la ciudad, lanzando un mensaje. Cuartel General Santa Engracia. Paz y capitulación. Pero aquella amenaza del francés, que sonó más a petición que a exigencia, tuvo su respuesta desde el bando zaragozano. La portentosa voz del intendente general Lorenzo Calvo de Rozas, con el orgullo aragonés brotando por cada poro de su piel, la rechazó con un enérgico Cuartel General Zaragoza. Guerra a cuchillo. Finalmente, las tropas francesas consiguen alcanzar el coso por Santa Engracia, donde se encuentra el Banco de España, provocando el pánico entre los defensores, que abandonan masivamente la lucha. El propio Palafox deja la ciudad dándola por perdida, contribuyendo a aumentar más la desbandada. La infantería francesa avanza ordenada y cautelosamente por el coso en dirección al mercado, a San Gil y al barrio de la Magdalena, cuando se producen varios hechos claves. En el Puente de Piedra, el teniente de caballería, Luciano Tornos, frena la huida de los desertores apostándose con un cañón ligero con el que amenaza a los que huyen, consiguiendo así que vuelvan a la ciudad. En el barrio de la Magdalena, la vanguardia francesa es atacada a pecho descubierto por un grupo de monjes que consigue frenarla e incluso les causan algunas bajas. Otra de las columnas francesas es repelida en las callejas del Tubo. En cuanto a la columna que va en dirección al mercado, comienzan a saquear algunas casas, pero son detenidos por los propios habitantes.
En vista de la situación, los invasores se ven obligados a retroceder. Algunos de los defensores se infiltran en la retaguardia, llevando el combate cuerpo a cuerpo a zonas ya ocupadas y a las puertas de la ciudad. Al finalizar la jornada, en las filas francesas, las bajas suman 462 muertos y 1.505 heridos, un 15% de sus hombres. Los días que siguen continúan más o menos igual, con escasos avances franceses. La lucha era agotadora en medio de un calor abrasador, lo que desanima a las tropas francesas. El 9 de agosto, Palafox regresa a la ciudad con 200 carros de armas y municiones y 4.000 hombres de refuerzo, entre ellos voluntarios catalanes que habían luchado en el primer sitio de Girona contra los franceses en junio de aquel mismo año. Dirigidos por Renovales, de inmediato comienza el contraataque español en Santa Catalina y los franceses van replegándose, dejando francotiradores para cubrir sus líneas. El 14 de agosto, tras hacer estallar una gran mina en Santa Engracia e incendiar el convento de San Francisco, los invasores franceses se repliegan en retirada, abandonando numerosos víveres, municiones y armamento pesado. Los cañones, por eso, los hunden en las aguas del canal. Ante esta situación y como consecuencia de la derrota en Bailén y el desembarco del duque de Wellington y sus tropas inglesas en Portugal, el mariscal Verdier se dirige a Tudela con la intención de asegurar el repliegue francés hacia el norte. El primer sitio de Zaragoza puede darse por finalizado. En el terreno quedan 3.000 muertos franceses y 2.000 zaragozanos. Aún así, aquella victoria se convierte en una heroica gesta para el resto de España e incluso los aliados ingleses prometen más fusiles para Zaragoza. La ciudad aragonesa se había convertido en un emblema de valor y coraje en aquella guerra contra los franceses y las rebeliones, las escaramuzas y las guerrillas se extienden por todo el país. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. A pesar de la retirada de las tropas francesas, los zaragozanos saben que volverán, que Napoleón no iba a tolerar una derrota tan humillante, por lo que en Zaragoza comienzan los preparativos para sufrir un nuevo asedio, mejorando las fortificaciones y la concentración de tropas. También se recuperan los cañones que los franceses hundieron en el canal y el coronel Antonio Sangenís dirige los trabajos de acondicionamiento de las murallas. Napoleón recluta entre la flor y nata del ejército francés a sus mejores hombres, los mejores mariscales de Francia, todos ellos curtidos en las batallas más gloriosas. También veteranos del primer sitio a Zaragoza, cuerpos de élite de los que 35.000 hombres llegarán a Zaragoza con doble dotación de cañones. El mariscal Lannes derrota entre Tudela y Tarazona a Castaños y a Palafox, que comandaban 45.000 hombres. La vanguardia francesa llega a las proximidades de Zaragoza el día 30 de noviembre, pero tras algunas escaramuzas se retira a Alagón a fin de acumular medios y reforzarse para el nuevo asedio. Se cierra el perímetro defensivo de la ciudad en una nueva línea de murallas. Se fortifican los puentes sobre el río Huerva con la construcción del reducto del Pilar, recordado hoy por un pequeño monumento erigido sobre su emplazamiento en la puerta del Corte Inglés, y los trabajos en el monasterio de San José junto al actual puente de San Miguel convierten el barrio del Arrabal en una ciudadela. Cañoneras tripuladas por cartageneros serán las encargadas de patrullar el río Ebro. Se acerca el invierno y entre finales de octubre y primeros de noviembre se desencadena una epidemia de fiebres pútridas, es decir, tifus, que llena de enfermos el Pignatelli. Para evitar la propagación se decide separarlos de los demás. Se habilita el hospital de convalecientes en lo que es ahora el hospital provincial, donde son llevados los civiles y los militares heridos en el primer sitio. El 5 de noviembre, y víctima precisamente del tifus, muere uno de los baluartes de esa rebelión, el tío Jorge. El 30 de noviembre se inicia el segundo sitio a la ciudad. De los dos asedios será el más cruel, el más atroz. En las lomas, los franceses empiezan a emplazar los cañones y en pocas horas
Decenas de cañones apuntan hacia Zaragoza. La batalla se sabe feroz, sangrienta, una batalla sin tregua. El 21 de diciembre de 1808, los franceses inician el asalto a Zaragoza, un ataque brutal contra el Monte de Torrero, que es abandonado rápidamente, y sobre el barrio del Arrabal, donde tras unos momentos de pánico, controlados por el propio Palafox, se produce un contraataque español que expulsa a los asaltantes, que sufren unas 700 bajas. De inmediato se reinicia el asedio y de forma mucho más sistemática que en el primer sitio. Sin embargo, el mariscal Moncey se ve obligado a hacer frente a las partidas campesinas y a las pequeñas fuerzas levantadas en las ciudades aragonesas. Ya desde el principio se propagan las enfermedades causadas por el frío y la carencia de alimentos frescos. Tales problemas afectan a los dos bandos, pero más a los sitiados, por las facilidades que daba el hacinamiento y la falta de higiene a la propagación de las epidemias, y la epidemia de tifus se vuelve virulenta. Una epidemia que también pudo ser causada, según las crónicas de la época, por el posible envenenamiento de las aguas por parte de los franceses y que se extendió como la pólvora hasta reducir a más de la mitad a la población zaragozana. Cada día morían unos 100 zaragozanos por la enfermedad, sin contar los caídos en combate. Unos 10.000 zaragozanos murieron a causa del tifus o en combate, y sus cuerpos fueron enterrados entre el puente de piedra y el club de natación Helios, bajo el pavimento del aparcamiento de Macanaz. Pero no encontraréis ni un monumento conmemorativo ni una placa que los recuerde, a pesar de que lucharon hasta dar su vida en los sitios de Zaragoza. Han caído en el olvido de la memoria colectiva, y eso que aún se conservan las facturas de los carromatos que, tras la capitulación, transportaron los miles de cadáveres desnudos que se amontonaban en las calles y frente a las puertas de las iglesias. Y el cañoneo sobre Zaragoza es incesante. Decenas de bombas caen sobre la ciudad. Más de 20.000 bombas abatieron las defensas aragonesas. Aún así, los zaragozanos siguen resistiendo y luchando hasta el último aliento. Las líneas de trincheras se dirigen a la Aljafería, al Reducto del Pilar y a San José, puntos avanzados de la defensa, y el monasterio de San José es ocupado el 11 de enero de 1809. El 15 de enero cae el Reducto del Pilar y los franceses quedan dueños de toda la margen derecha del río Huerva, con lo que pueden hacer avanzar sus trincheras contra la muralla de la ciudad en los sectores marcados por el propio Napoleón, Santa Engracia y Puerta Quemada. La enfermedad, el frío, la bruma, la nieve, los caídos en combate no son suficientes razones para vencer el ánimo de los zaragozanos. Zaragoza está más aislada que nunca, esperando unos refuerzos que no llegarán nunca. El 10 de enero los ataques son más cruentos, pero los zaragozanos siguen resistiendo. Y el día siguiente, el 11 de enero, cerca del Pilar, muere Antonio Sangenís. El 17 de enero se acaba el pan y la carne en Zaragoza. Los muertos son ya 300 diarios. El 29 de enero se lleva a cabo el Gran Ataque, una ofensiva total que es rechazada en Santa Mónica y apenas consigue ocupar algunas casas en la calle Pavostre. En cambio, sí tiene éxito en Santa Engracia, uno de los barrios más castigados junto al barrio de la Magdalena, y donde la infantería polaca consigue ocupar el monasterio y algunas casas cercanas, y después, ya en la Puerta del Carmen, el monasterio de los Trinitarios. Sin embargo, una vez dentro de la ciudad, los franceses se encuentran con que todas las calles están bloqueadas con barricadas, las casas convertidas en fortines, en reductos, y la población dispuesta a todo menos a rendirse. Y el fuego, el famoso casamatas, les sirvió como arma para repeler a los franceses. Estos, acostumbrados, como ya os he dicho, a la lucha en campo abierto, nunca habían luchado así, en una guerra sin cuartel, una guerra devastadora. Desde cada casa, las familias disparaban apostados en las ventanas, y cuando perdían el suelo se subían a los tejados para seguir luchando desde allí. Los franceses se decían entre ellos que se enfrentaban a demonios, y es que cada zaragozano era capaz de repeler el ataque de 3 o 4 franceses, y cuando faltaba el fusil se utilizaba la navaja cabritera. Algunos logran llegar a los últimos reductos del barrio de San Pablo,
el menos hostigado, el menos castigado. El 40% de la ciudad ya había caído en manos francesas, pero desde cada casa aparecía un francotirador que seguía defendiendo la ciudad. Muerto tras muerto, casa tras casa, el paisaje era de humo y fuego. Casas, callejas, plazas, huertas, campos y parajes, todo pasto del fuego. Los cronistas de la época contaban que durante la noche el fuego lo iluminaba todo. El mariscal Lannes, que había tomado el mando, prohíbe el avance a descubierto y decide el empleo masivo de minas para destruir la resistencia. Aún así, la lucha se desarrolla lenta y penosamente. Las trincheras van cayendo una tras otra, ataques y repliegues, y las defensas no cedían y los refuerzos no llegaban. El 29 de enero los franceses atacan el monasterio de Santa Mónica, que es ocupado al día siguiente a pesar de la resistencia de los voluntarios de Huesca, comandados por el teniente coronel Pedro Villacampa. Desde esa posición comienza la preparación para ocupar el vecino convento de San Agustín, que daría paso a la ocupación de las calles Palomar y San Agustín. La lucha tiene lugar el 1 de febrero de 1809 y termina con la ocupación del convento a pesar de la resistencia dirigida por el tío Garcés, agricultor de Garrapinillos, que se hace fuerte en la torre con varios hombres resistiendo varios días. También ese miércoles 1 de febrero de 1809 se produce un rápido avance francés a lo largo de la calle Quemada, pero cuando alcanzan el Coso, todas las campanas de la ciudad tocan a rebato y una gran muchedumbre con numerosas mujeres expulsa a los invasores de toda la calle y les hace perder varias casas de Pavostre ocupadas días antes. Por ese motivo, tal calle se llama Heroísmo. El avance francés continúa intentando llegar al Coso, una plaza deseada por su posición ventajosa, pues desde allí pueden extender sus esfuerzos en varias direcciones. El día 6 ocupan el Hospital de Gracia y ya pueden iniciar el avance a ambos lados. Y una de sus primeras acciones es bombardear la Basílica del Pilar. El día 8 consiguen ocupar el Monasterio de Jesús, lo que les permite acercar las trincheras al centro del barrio. El 10 de febrero se produce el ataque al monasterio de San Francisco, precedido por una gran mina de 1000 kilos y con una encarnizada lucha que se prolonga durante 2 días, al término de los cuales, por las gárgolas de desagüe, caía sangre como si lloviera. La situación queda estabilizada en torno a dicho convento y al barrio de la Magdalena. Comienzan a preparar minas contra la universidad, protegida lateralmente por una casa baluarte junto a la Puerta del Sol. Durante 6 días se resiste en esas posiciones, pero finalmente cae el día 18, tras el empleo de grandes cantidades de pólvora y 10 ataques contra la casa. Ese mismo día cae el barrio del Arrabal, en un combate en el que por primera vez los franceses capturan un número apreciable de prisioneros, unos 2500. La situación vuelve a estabilizarse en el Coso Central y en el barrio de la Magdalena, donde los defensores resisten en la estrecha calle que las separa de la universidad, gracias a los incendios de las casas aledañas. Entretanto, las condiciones de vida son penosas dentro de la ciudad, donde las enfermedades, especialmente el tifus y la disentería, se cobran hasta 700 víctimas diarias, pero es imposible enterrar todos los cadáveres, que se convierten en nuevos focos de transmisión. Cada vez hay menos fuerzas disponibles y la mayor parte de los combatientes se encontraban débiles, enfermos o heridos. También escasea la munición. Palafox, enfermo y debilitado, cede sus poderes a una junta presidida por Pedro María Ric, que tras evaluar la situación, el 20 de febrero negocia la capitulación. El 21 de febrero los franceses entran en la ciudad, después de un segundo asedio que se llevó a casi 10.000 hombres de las tropas francesas. En el bando aragonés, 6.000 zaragozanos murieron en combate y otros 26.000 fallecieron víctimas de la enfermedad o de heridas de guerra.
La bella y floreciente Zaragoza de junio de 1808 ahora es un amasijo de ruinas. De sus 55.000 habitantes, tan solo quedan 12.000 que, vencidos y prisioneros, se niegan a rendir fidelidad al rey José Bonaparte. Muchos de los cautivos fueron conducidos a Francia, entre ellos Agustina Zaragoza y su esposo, y también José de Rebolledo Palafox, enfermo de tifus y que sobrevivió de milagro ya que no recibió ningún tipo de atención médica. Fue liberado el 8 de diciembre de 1813. En ese recorrido los franceses fusilaron a 250 personas y la enfermedad se encargó de eliminar a otros 300 cada día. Muy pocos llegaron al cautiverio. El asedio con valor tuvieron que soportar, y en la historia se grabó Zaragoza, la inmortal. En la Guerra de Independencia Española murieron entre 500 y 600.000 españoles, y el 10% de las bajas se produjo en Zaragoza. Los franceses, por su parte, perdieron 120.000 hombres, el 10% en los sitios de Zaragoza. Los sitios de Zaragoza dejó a la ciudad prácticamente asolada y tardó mucho tiempo en recuperar su esplendor, pero también dejó escrito en la historia nombres que se convirtieron en leyenda, como Jorge Ibor, el tío Jorge, Miguel Salamero, Mariano Cerezo, Tadeo Ubón, Lorenzo Calvo de Rozas, Ignacio Aso. Y entre los militares, además de Palafox, estuvieron Antonio Sangenís, Vicente Bustamante, Mariano Renovales, José Obispo, Pedro Villacampa o Blas de Furnás. En cuanto a los clérigos, están el padre Juan Bonay, Santiago Sás o el padre Bogiero, consejero de Palafox durante los sitios. Pero no son los únicos. La madre Rafols, Manuela Sancho, María Agustín, Casta Álvarez, Agustina de Aragón, la gran heroína de los sitios, María Manuela de Pignatelli, duquesa de Villahermosa, que colaboró en la defensa de la ciudad con numerosas y generosas donaciones económicas que ayudaron a cubrir los gastos producidos por la guerra. Los sitios de Zaragoza fue la prueba del orgullo patriótico de unas gentes que defendían lo propio frente a lo impuesto. Y lo mismo ocurrió en el resto del país. En España, Napoleón Bonaparte tuvo que hacer frente a un nuevo concepto de guerra total contra todo un pueblo, al que tuvo que dedicar cientos de miles de sus mejores soldados en una lucha encarnizada y poco habitual para ellos, acostumbrados como estaban a las brillantes victorias en campo abierto. Pero se encontró con un pequeño obstáculo, o más bien un gran obstáculo: la tenacidad, la cabezonería y el tesón de los españoles, y también con la guerra de guerrillas, unos guerrilleros y soldados que se movían por parajes, por sierras, por montañas y por llanos. España y su pueblo fueron el fin de las ambiciones de conquista del emperador francés. Las palabras del mariscal Lannes, jefe militar francés durante el segundo sitio, dejan bien a las claras lo que fue aquel segundo asedio y también lo que fue el espíritu de un pueblo dispuesto a morir luchando antes que someterse al invasor. ¡Qué guerra! ¡Qué hombres! Cada calle un sitio, cada casa una mina. Es horrible verse obligado a matar a tantos hombres. O mejor dicho, a tantos furiosos. El emperador ya lo sabe. Se lo he escrito. Le he enviado mensajes. Esta guerra será terrible. Esta guerra, de hecho, es terrible. No sabemos cómo acabará, pero sí sabemos cómo ha empezado. Los intereses de Francia se ven comprometidos, pero la victoria da pena. El acto final, con Miguel Ángel Galán. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a la historia entre bambalinas. Y esta semana, como no podía ser de otra manera, en base al tema que María nos está contando sobre una gran ciudad, sobre una de esas joyas y perlas que tenemos en este país llamado España, quería compartir con vosotros, a modo de una reflexión diferente, un poema de Críspulo Cortés Cortés, El hombre de la rosa, escrito un 28 de octubre de 2017. Y este poema dice así: Salve esa noble enseña valerosa, cuya frente gloriosa hoy se alza. Tú que en guerra santa alzasteis como águila altanera de su raza, con tremendo empuje
disentiste escalando su cumbre de mi raza. Gallardete inmortal, yo te saludo. Contemplar los ojos tal desastre, las famosas torres derrumbadas por la ira al francés y al hambre. Con brutales gestas memorables, el patriotismo mantenía su alma. La sangre aragonesa has vertido, tu noble orgullo del pecho inunda, en recordar, entre noble ruina, acto glorioso a su española vida. No envidian las masas corajosas al afrancesado que la vida quita. A la sombra de un álamo blanco, el Ebro caudaloso sangre limpia, rodeados de soplos del Moncayo. Este acerado sable, allí se abrían, su sol naciente de amoroso rayo, en brazos de Aragón lo defendía. El relámpago quema Zaragoza, seguido con disparo de cañones, un tosco galopar de los caballos al paso de apretados batallones. «Muera el francés bravillo», gritaste, con la jota, sable y los pendones. Al seco redoblar del alma herida, con ingente silbar de la metralla, de brava batalla su águila herida, que fenecen con fúnebre alarido, con bravura de Agustín armada, al francés expulsa con martirios. Zaragoza estará perpetuamente en páginas níveas de la historia. Invicta esta entrega de tu gloria, manejaste un cañón del invasor, con furor de tu aragonesa gente, vence a Napoleón y a las legiones. Y con este poema no cabe sino recordar las grandes hazañas que han hecho diferentes pueblos de nuestro país, orgullosos de su patria. Aguerridos y valientes, los zaragozanos lucharon como hermanos. Gracias por haber estado una semana más escuchando esta historia entre bambalinas de la que tanto podemos aprender, no solo de nuestra historia, sino de nuestras propias raíces. La historia entre bambalinas con María Barbancho, donde se cuenta la historia sin juicios ni prejuicios. Una semana más hemos llegado al final. Como sabéis, mi deseo es que os haya gustado la historia y si es así, le deis al like, dejéis vuestro comentario y la compartáis en vuestras redes sociales. Y si nos escuchas por primera vez, eso es que te gusta la historia. Así que no dudes en suscribirte y sumarte a la familia Bambalina. La historia entre bambalinas también está en iVoox, Facebook, Instagram y Twitter. Mil gracias por acompañarnos una semana más. Nos escuchamos dentro de 7 días, bambalinos, aquí en la historia entre bambalinas. Hasta entonces, ya sabéis, vivir y disfrutar vuestra propia historia.